detrás de la adoración a los ídolos está el poder de las tinieblas, el cual está lleno de demonios. Durante los disturbios contra Pablo, las personas no sabían bien lo que estaban haciendo, sino que los demonios que estaban dentro de estos adoradores de ídolos los incitaban a hacer cosas en contra de la propagación del ministerio de Dios. Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia, un estudio para obtener más revelación de las Santas Escrituras que se centra en la experiencia que los creyentes tienen de la vida divina en Cristo por medio del Espíritu Santo. Si desean, pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida en nuestra página de internet, radiolsm.com. En la ciudad de Éfeso se encontraba un centro cultural y económico de Asia, y el apóstol Pablo enfrentó allí una fuerte oposición mientras predicaba el Evangelio de Cristo. ¿Cuál fue la actitud de Pablo ante la amenaza de los judíos y los griegos? Bueno, tendremos la respuesta a continuación en este estudio vida del libro de Hechos. Para el programa de hoy nos acompaña Eric Romero para darnos sus comentarios. Bienvenido a otro Estudio Vida, en donde continuaremos disfrutando de las riquezas del libro de Hechos. Gracias, estoy muy contento de estar aquí nuevamente. En el programa de hoy nos centraremos en el capítulo 20 del libro de Hechos, donde veremos a Pablo en el papel de uno que causó problemas. Entonces, Eric, ¿nos podría dar usted el trasfondo de este pasaje bíblico? Pablo se quedó en Éfeso por 3 años, y como se mencionó en la introducción, Éfeso era una ciudad importante, pues era un centro cultural y económico en Asia. Y obviamente, como ciudad pagana, estaba fuertemente influenciada, y hasta podríamos decir también dominada por poderes demoníacos ocultos. Así que Éfeso, al igual que todas las ciudades antes de que el Evangelio de Cristo prevalezca en ellas, estaba bajo la autoridad satánica de las tinieblas. Pablo llegó a esta ciudad como un apóstol, enviado por Dios para transmitir la revelación divina, para impartir en otros la gracia de Cristo, para liberar la palabra santa, para establecer la iglesia y edificar el cuerpo de Cristo. Así que era inevitable que ocurriera una colisión, un choque, un enfrentamiento, una batalla en la esfera espiritual. Si Pablo hubiera estado de paseo solo por el fin de semana o de vacaciones, no se hubiera suscitado el disturbio en Éfeso. Pero como después de 3 años el ministerio de Pablo era prevaleciente, las huestes de Satanás ocasionaron un gran alboroto en la ciudad. Esto nos muestra que mientras más tiempo se quedaba Pablo en Éfeso, más prevaleciente era su ministerio y más daño causaba al reino de Satanás. Eventualmente dicho ministerio tuvo un impacto social y también afectó la economía local, pues cayeron los ingresos de los que fabricaban ídolos. Entonces Demetrio, un platero que hacía templecillos de ídolos, reunió y agitó a las multitudes en contra de Pablo, porque les estaba arruinando su negocio. Así que por el lado humano, había un pánico creciente debido a la caída de ingresos por parte de los que fabricaban ídolos. Y por el lado espiritual, detrás de la escena, el enemigo usó a estos opositores para producir un gran alboroto en la ciudad. Luego una multitud de personas se reunió en el teatro y estaban gritando por horas, y hubo caos y confusión. Bueno, este es el entorno en el cual Pablo, mediante un ministerio prevaleciente, propaga el reino de los cielos sobre la tierra y le causa daño al reino maligno de Satanás. Muchas gracias por esta introducción y con ella estamos listos para comenzar el Estudio Vida con Witness Lee.
En un buen sentido, podemos considerar a Pablo como un perturbador cuando estuvo en Éfeso. Antes de su llegada, la ciudad estaba tranquila y todos adoraban al ídolo de Artemisa. Pero la presencia de Pablo en esa ciudad provocó un gran disturbio. Él ni siquiera habló contra la diosa Artemisa. Sin embargo, su ministerio era tan prevaleciente que conmocionó a toda la ciudad, generando un impacto social y produciendo muchos problemas. La ciudad entera estaba boca abajo, estaba cabeza abajo. Esto indica que si decidimos permanecer en cierto lugar, nuestro ministerio deberá ser tan prevaleciente que produzca una reacción semejante a esa. En Éfeso, la predicación de Pablo era tan prevaleciente que provocó que las personas hablaran mal de los ídolos que había en esa ciudad. Entonces, los artesanos temían que su negocio fuera a desacreditarse y a causa de ello se produjo un gran disturbio. Aquí pues vemos un principio, y es que si nos quedamos en algún lugar, este debe ser un ministerio prevaleciente, un ministerio que pueda mover a las personas. Y aquí vemos un modelo. ¿Cuál es el modelo? Les voy a decir cuál es el modelo. Y este es el modelo de crear problemas. Antes de llegar a cierto lugar, la gente quizás viva en paz, adorando ídolos libremente, pero después de permanecer allí por algún tiempo, quizás se produzca un alboroto a causa de nuestro ministerio prevaleciente. No obstante, si la labor es realmente prevaleciente, tarde o temprano afectará al poder de las tinieblas. En Éfeso, el corazón del poder de las tinieblas era el templo de la diosa Artemisa. Cuanto más personas se convertían al Señor en Éfeso, menos influencia tenía este templo. Aparentemente parecía que algunos artesanos fueron los causantes del alboroto, pero en realidad estos habían sido incitados por los demonios que se hallaban detrás del escenario. Hoy en día, cada ciudad es realmente el reino del diablo. Por tanto, un ministerio que sea prevaleciente y que propague a Cristo tendrá que luchar por el reino de Dios. Esta es una verdadera batalla, ya que toda la tierra se halla bajo el reino de las tinieblas. Si al cumplir nuestra labor nos conducimos mansos y amables, procurando complacer a los demás, por mucho tiempo que permanezcamos en cierto lugar, no despertaremos ninguna oposición. Pero si nuestro ministerio realmente es prevaleciente, sin duda despertará oposición. Esta es la batalla entre Dios y Satanás. Hemos visto una tremenda reacción negativa en contra de Pablo. Al leer el disturbio causado en Éfeso por los artesanos, es obvio que la reacción y el alboroto van mucho más allá de una respuesta humana normal. El hermano Lee explicó que aparentemente fueron algunos artesanos los causantes del alboroto, pero en realidad estos habían sido incitados por los demonios que se hallaban detrás del escenario. No hay duda de que cuando el nombre de Jesús es exaltado y cuando la palabra de Dios es predicada y el evangelio es proclamado, habrá una reacción hostil por parte de los incrédulos y de las fuerzas malignas espirituales. Cuando un ministro fiel de Dios permanece centrado en el mover de Dios para llevar a cabo la economía de Dios, y dicho siervo se queda en un lugar determinado por cierto tiempo, típicamente habrá una reacción hostil. Esta será una reacción negativa extremadamente poderosa producida por el enemigo de Dios, lo cual manifiesta la oposición del reino de las tinieblas cuando sufre daño. El enemigo de Dios aborrece el hecho de que se lleve a cabo la economía de Dios. Pero si dicha economía o propósito se realiza y cumple de forma exitosa,
entonces el Cristo resucitado se propagará. Él obtendrá su agrandamiento en la iglesia, y de esta manera la novia de Cristo se preparará y el reino de Dios vendrá a la tierra. Si hay ministros fieles de Dios que están en el centro del mover actualizado de Dios, llevando a cabo su economía, con el tiempo ciertamente habrá una reacción hostil de parte del reino de Satanás. Esa reacción negativa nos confirmará y mostrará que realmente estamos en una guerra espiritual de grandes proporciones. Esta lucha no se centra en individuos, sino que se enfoca en la edificación del cuerpo de Cristo. Eric, quiero hacerle una observación que, aunque no es en realidad una pregunta, me gustaría que comentara al respecto. Y es esto: vimos en los capítulos anteriores que Pablo no se había enfrentado a la oposición de parte de los judíos religiosos. Sin embargo, aquí en Éfeso, vemos que no solamente los judíos religiosos se oponían a la economía de Dios, sino también los idólatras, que incluye al sector religioso pagano y también al sector secular comercial. En otras palabras, todos se levantaron en contra del apóstol, y esta fue una tremenda e inusual alianza entre diferentes sectores. ¿Cómo usted explicaría esto? No sé si puedo explicar esto completamente, pero lo intentaré. En un sentido muy real, la economía de Dios nulifica todo lo demás. Hablo de la economía de Dios en el sentido de que experimentemos al Cristo crucificado y resucitado como nuestro todo, para que sea edificado el cuerpo de Cristo. Cuando vemos dicha economía y experimentamos a este Cristo excelente, entonces es crucificado todo lo demás. O sea, es crucificada la religión humana y también la tradición, la política, las costumbres mundanas y todo lo demás, de modo que se le causa daño irreversible al reino de Satanás. Por eso en Hechos vemos primeramente el ataque por parte del sector religioso judío, ya que se sentían amenazados por este mover que no era religioso, pero que obviamente tenía una fuente divina. Y en Hechos 18, en Corinto, vemos que los oficiales gubernamentales romanos no quisieron involucrarse en estos eventos. Como dijo el procónsul de Acaya cuando los judíos llevaron a Pablo al tribunal: pero si son cuestiones de palabras, y de nombres, y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Sin embargo, la situación en Éfeso era diferente, pues quien se sentía amenazado por el ministerio de Pablo era el reino maligno de Satanás. Realmente la amenaza no consistía en que las personas fueran tan devotas a un ídolo pagano. Lo que realmente les molestaba era la amenaza de perder su bienestar económico, el cual estaba ligado a la idolatría. Y sabemos que detrás de los ídolos están los demonios. Si hemos recibido la visión de la economía de Dios, y si tenemos un entendimiento apropiado de la estrategia del enemigo, podremos pelear en contra de él, y no nos sorprenderemos de que haya una batalla de inmensas proporciones. Así que en la esfera humana todos se opusieron a Pablo, tanto las personas religiosas como las personas paganas. Y aunque se opusieron a él por diferentes razones humanas, la verdadera razón era que el reino maligno de las tinieblas estaba sufriendo pérdidas, y Satanás, detrás de la escena, instigó un ataque en contra de la economía de Dios y en contra del ministerio prevaleciente que lo propagaba. Muy buena explicación, Eric. Vayamos nuevamente al estudio vida con Witness Lee. Debemos ser muy, pero muy cuidadosos and very cautious y muy, pero muy cautelosos to realize para darnos cuenta que cualquier cosa que hagamos
debe estar totalmente al lado del reino de Dios. Si no lo hacemos de esta manera, seremos afectados. Las flechas de todos los demonios estarán apuntándonos. Todo ser humano tiene miedo de perder su vida. Pablo no era una excepción. Pero aún así, él era muy fuerte, confrontando todos estos ataques. Cuando esta situación apareció, él no se echó a correr, sino por el contrario, intentó salir a la multitud. Pero los hermanos no lo dejaron. Seguramente los judíos opositores estaban esperando la oportunidad para matarlo, y él podría haber perdido así su vida. Por esta razón, él no lo hizo y fue protegido. En el capítulo siguiente de Hechos, vemos que Pablo era muy cauteloso respecto a los movimientos judíos, ya que ellos tenían un plan para capturarlo. En el siguiente capítulo, cuenta que fue a Macedonia y luego a Grecia, y que de allí intentaría ir navegando de regreso a Siria. Pero los judíos lo acechaban, querían matarlo cuando se embarcara. Así que astutamente Pablo cambió su ruta y no se embarcó de Acaya o Grecia rumbo a Siria. Esto nos dice que los judíos estaban siguiéndolo todo el tiempo para capturarlo y para deshacerse de él. Y que por esto Pablo era muy cauteloso. Cuando quiso entrar a Jerusalén, fue atrapado por estos judíos asiáticos y tuvo que apelar al César. Esta apelación hizo que ganara el caso y se quedara en la ciudad por 2 años. Sin embargo, todos estos problemas nos muestran que su ministerio era muy prevaleciente. Todo el día y todo el tiempo él peleaba. Este caso no era solo un asunto de adoración a ídolos. Tenemos que saber que detrás de la adoración a los ídolos está el poder de las tinieblas, el cual está lleno de demonios. Durante los disturbios contra Pablo, las personas no sabían bien lo que estaban haciendo, sino que los demonios que estaban dentro de estos adoradores de ídolos los incitaban a hacer cosas en contra de la propagación del ministerio de Dios. Pero de todas maneras, podemos ver que esto ocurrió soberanamente después de la estadía de Pablo durante 3 años. Luego él se fue. Y en Hechos 19:21 dice: pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. ¿Cuál era la situación? Este era un momento muy malo para Pablo, pues por un lado los judíos estaban planeando atraparlo, y por otro lado era un tiempo excelente, porque como vemos en 1 Corintios 16:9, dice: porque se me ha abierto puerta grande y eficaz. Y esta puerta era más que suficiente para que el Señor ganara a más personas. Era un tiempo crucial. Era un tiempo muy difícil debido a la oposición, pero al mismo tiempo era una excelente oportunidad, ya que la puerta estaba abierta de par en par. Y escuchen esto, esta persona, que era completamente para el cuerpo de Cristo, tenía una gran preocupación por Jerusalén. Pablo era un vaso muy calificado para llevar la responsabilidad del testimonio, para llevar el mover actual de la economía neotestamentaria de Dios. Él estaba en una situación muy difícil, pero al mismo tiempo tenía la gran oportunidad de llevar a cabo la economía neotestamentaria de Dios. Y aún así, se propuso en su espíritu ir a Jerusalén. En otras palabras, a pesar que estaba tan ocupado en Efeso, su espíritu estaba en Jerusalén. Así que les invito a que piensen, ¿cuál era la razón que tenía Pablo para hacer esto? Piensen.
Bueno, Eric, es obvio que el hermano Lee prestó mucha atención al cuidado y preocupación que Pablo mostraba por la iglesia en Jerusalén, por los santos que estaban sufriendo pobreza y por los hermanos que llevaban la delantera allí. Esto cobra más importancia al considerar que la comisión de Pablo era el ministerio a los gentiles. Sin embargo, su corazón estaba ensanchado y se preocupaba mucho por toda la situación en Jerusalén. Entonces, ¿cómo podemos explicar esta preocupación tan grande que Pablo sentía por la iglesia en Jerusalén? Quisiera mencionar 3 razones muy simples. En primer lugar, Pablo estaba muy preocupado por cumplir el deseo del corazón de Dios. El trabajo y la obra no desviaban a Pablo ni lo distraían de su empeño por agradar a Dios. Él no era de esas personas que reemplazan al Señor con la obra del ministerio. Por eso, todo lo que estaba en el corazón del Señor también estaba en el corazón de Pablo. Y de esto surge el segundo punto. El Señor Jesús está interesado por su cuerpo orgánico, como una entidad universal, y también está interesado en todas las iglesias locales como expresiones de ese cuerpo universal. Entonces vemos que Pablo era uno con el Señor en lo profundo de su ser, pues se interesaba por lo mismo que el Señor se interesaba, y esto es el cuerpo de Cristo. Pablo era fiel en su labor y llevaba a cabo lo que le fue encomendado respecto a los gentiles, pero esto no impedía que se ocupara por la edificación del cuerpo de Cristo en toda la tierra. Y el tercer aspecto es que Pablo se ocupaba mucho por la pureza e integridad de la economía neotestamentaria de Dios. En Jerusalén había una mezcla. Había una especie de veneno religioso. Y Pablo tenía el encargo de limpiar esa mezcla para que no causara daño a la economía eterna de Dios. Pablo era realmente fiel en la labor que se le asignó. Además, vivía en comunión íntima con el Señor y permanecía firme en satisfacer el deseo del corazón de Dios, por lo cual él era motivado a preocuparse por la edificación del cuerpo de Cristo. Debido a esto, Pablo deseaba ayudar al pueblo de Dios a que dejaran las cosas religiosas viejas, que desecharan todo tipo de mezcla religiosa y que experimentaran un traslado dispensacional, a fin de que entraran en la realidad y también en la práctica de la economía neotestamentaria de Dios. Y así como el apóstol, esa también es la comisión de este ministerio. Por la gracia del Señor, procuramos tomar a Pablo como nuestro patrón o modelo, a fin de que también estemos en el enfoque principal del mover de Dios para llevar a cabo su economía. Eric, que el Señor tenga misericordia de nosotros y de todos los que nos escuchan, y que nos conceda un corazón ensanchado que se ocupe tan solo de la edificación del cuerpo de Cristo. Muchas gracias por sus comentarios. De nada, agradezco al Señor la oportunidad de estar aquí. Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee. Y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado El Cristo Todo Inclusivo, un libro clásico de Witness Lee donde presenta al Cristo en resurrección como la tierra prometida donde todos los creyentes deben entrar para disfrutarlo y para finalmente edificar el templo y la ciudad que Dios desea. El Cristo Todo Inclusivo por Witness Lee, donde expone que la tierra de Canaán fue la ilustración tipológica del Cristo donde tenemos que vivir, arraigarnos, trabajar y crecer. El Cristo Todo Inclusivo. En este libro, Witness Lee analiza cómo el agua, el alimento, los minerales, etc., en la tierra prometida son los muchos aspectos de Cristo como la tierra de Canaán, y nos ayuda a experimentarlo a fin de poseerlo en sus vastas dimensiones. El Cristo Todo Inclusivo por Witness Lee.
queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. Queremos presentarles la versión recobro del Nuevo Testamento. ¿Y por qué tenemos esta versión recobro? Debido a que a través de los siglos, el Señor ha recobrado muchas verdades de su economía entre los hombres. Desde los días de Martín Lutero en particular, este recobro ha progresado constantemente. A partir de la justificación por fe, la cual fue recobrada en esos tiempos, hasta la verdad de experimentar la Iglesia, el cuerpo de Cristo, vista y disfrutada por muchos cristianos hoy, este recobro ha sido como un hilo dorado que une la Iglesia en el tiempo. Las verdades recobradas y la herencia de los creyentes deben ser poseídas y disfrutadas por todos los creyentes hoy día. El Nuevo Testamento versión recobro reúne en un solo tomo todos estos aspectos notorios del recobro de la verdad y la experiencia de la vida cristiana. Junto con el texto tenemos extensas notas de pie de página escritas por Witness Lee. A diferencia de anotaciones típicas para estudiar que giran en torno al contexto histórico, geográfico y biográfico de la Biblia, las notas de la versión recobro recalcan el contenido espiritual de la palabra de Dios, abriendo así la revelación de la verdad divina y subrayando la provisión de vida que está contenida en las Escrituras. Al comienzo de cada libro se halla un bosquejo que presenta una síntesis completa del libro. Dichos bosquejos destacan el significado espiritual de los libros del Nuevo Testamento y nos dan una visión nueva, fresca y viva de cada uno de ellos. Ojalá que todos ustedes puedan tener acceso a conseguirse una versión recobro del Nuevo Testamento. Puede conseguirlas en su librería cristiana más cercana o llamando o escribiendo a Living Stream Ministry. Llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.